Muy bien. Entonces, estamos observando el género a la luz de la familia, ¿no? A la luz de cómo es que nuestro Dios ha creado la familia. Y la semana pasada hemos hablado un poco acerca de, de los principios bíblicos del matrimonio, la base bíblica del matrimonio. Un resumen de repente de unos cuantos minutos, hemos visto, número uno, que el matrimonio está arraigado en nuestra incompletitud, es decir, nosotros hemos sido creados para tener pareja, aunque hay casos excepcionales en donde el Señor no permite que así sea, no hay ningún problema, pero de todas maneras, el ser humano fue creado para sentir atracción por el sexo opuesto. Eso es natural, eso es natural. Y entonces el Señor creó el matrimonio ahí en Génesis capítulo 2, antes de la caída, creó el matrimonio o instituyó el matrimonio en Génesis 1, incluso nos dice que creó al hombre, varón y mujer a la imagen y semejanza, ahí ya estaba el Señor poniendo el matrimonio en el huerto del Edén, en su creación, como aquellos que gobernarían la tierra bajo el gobierno de nuestro Dios. Entonces dijimos, y hemos hablado un poco acerca de ello, que el matrimonio está arraigado en ello, ¿no? En nuestra incompletitud, la llamamos, no en el sentido de que sin pareja somos incompletos, sino en el sentido de que fuimos creados para los varones para tener una ayuda idónea, las mujeres para ser ayuda idónea de un varón. Por lo general, eso es lo que el Señor anhela para cada varón, para cada mujer. Salvo tengas, pues, no sientas ningún deseo por, si eres mujer, por varón, o si no, y si eres varón, no tengas ningún deseo por mujer, jamás. En ese sentido, no hay problema. Cristo al final es tu todo y Él es tu Señor y quien gobierna tu vida. Pero generalmente eso no ocurre. Si alguna vez has mirado, te has dicho, wow, qué chica tan hermosa. Bueno, entonces ya sabes que debes casarte. Algún momento tienes que casarte. Y si tu mujer has dicho, uy, miren ese guapo, ¿no? ¿No? Ya sabes que debes también casar. Solo prepara tu corazón, prepáralo, porque eso va a llegar. Debiera llegar, ¿no? Debiera ser. Ok, salvos excepciones donde el Señor no lo permite, igual estamos bien. Número dos. Hemos dicho que el matrimonio es un diseño de Dios. Dios lo diseñó, no es producto de la caída. Ay, pastor, creo que el pecado trajo el matrimonio vino con el pecado. No es así. Génesis 3 está la caída del hombre y Génesis 2, 1 no hay pecado y ya hay matrimonio. Fue diseñado por nuestro Dios. Nuestro Dios, un Dios relacional, maravilloso, ¿no? Nuestro Dios, un Dios relacional, un Dios que habitó y habita la eternidad, por toda la eternidad, en una relación de armonía, de comunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en relación, en comunión, en compañerismo eterno, en satisfacción eterna en ese compañerismo. Cuando crea al hombre, no creas robots, no crea simples animales, sino hace un ente biológico superior al animal, lo hace persona, lo hace relacional, como él es relacional. ¿Y cómo lo va a hacer relacional? ¿Solito? No, le crea varón y mujer para relacionarse. ¿Ve? Es el diseño de nuestro Dios. Entonces, el matrimonio, dijimos también, es una relación de compañerismo. Compañerismo. ¿Eh? Para Adán no había ayuda idónea y nuestro Dios creó a Eva de Adán. Y entonces tenemos ahora que Adán está con su ayuda idónea, con su compañera, con su amada, y Eva con su amado compañero, ¿no? Es necesario recordar que aunque la Biblia no es un documento científico, específicamente Génesis no lo es, pero tampoco está hablando cosas contrarias a la ciencia. La ciencia ha encontrado que la mujer tiene en el tema de sus cromosomas sexuales es XX, la mujer, ¿no es así? El varón es XY, sus cromosomas sexuales. No voy a ahondar mucho en ello, pero vean ustedes, si las escrituras muestran que fue el varón en primer lugar creado,
Y si fue creado el varón en primer lugar, entonces tú tienes en el varón cromosomas X, Y. Y dice las Escrituras que nuestro Dios tomó del varón y sacó de su costado una mujer. Claro que había cromosomas ahí para formar una mujer. ¿Qué cromosomas era? X, ahí está. Le sacó sacó la X. Dice. Bueno, produjo, creó una mujer y sus cromosomas son XY. No fue al revés. Si hubiera sido la mujer la primera creación XX, ¿de dónde sale Y? Nuestro Dios no es un Dios desordenado. No lo es. Y Génesis nos muestra eso de manera simple, lo relata. Primero la mujer, después el varón, y los científicos en el futuro encuentran los cromosomas sexuales son así, y mostrando al final que las escrituras no están contradiciendo a la ciencia, ¿no? Eso es un ejemplo pequeñito, sencillo de cómo es que en Génesis hay mucha información que luego, miles y miles y miles de años después, los seres humanos están encontrando y se dan cuenta, no hay ninguna incoherencia aquí. Muy bien, también hemos visto que el matrimonio es una relación de atracción. Dios trajo a una mujer hacia el hombre y le dijo, ahora eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿No es así? Esta será llamada varona, dice Adán, porque del varón fue tomada. Luego vimos, eso hemos explicado, está grabado incluso así como esta enseñanza. También hemos visto que el matrimonio es una relación de autoridad. Antes de la caída de Adán y Eva, ya nuestro Dios había establecido que aunque el varón y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios, ambos portan la imagen de Dios, el matrimonio es una relación de autoridad. La autoridad y la sujeción no vienen como consecuencia del pecado y la caída. Es el diseño de nuestro Dios. Y el hecho de tener autoridad no significa que una persona sea menos. No significa para nada ello que sea menos. La autoridad, la sumisión, el vivir bajo autoridad no es un efecto, no es producto de la maldición de Dios ahí en el huerto, en Génesis capítulo 3, cuando peca. No lo es, no es así. Más bien vemos nosotros que Adán fue creado primero y en el contexto en el que Moisés está escribiendo esto, sabemos que luego el hombre nombra a su mujer, le pone nombre, y entonces lo que estamos viendo es el varón fue creado primero, le pone nombre a la mujer, ¿no es así? Nombra a la mujer y en el contexto hebreo, en el contexto que está escribiendo Moisés, todos entendían que quien te ponía el nombre era tu autoridad. Ese es el contexto. Les guste o no les guste, nos agrade o no nos agrade, y así se haya introducido este feminista que inició por los 50, 60 y que ahora está en un se han convertido hasta feminazis. De repente eso pudo haber ingresado a tu corazón, a tu mente, a tus ideas, incluso al mundo cristiano, pero déjame decirte que el matrimonio es una relación de autoridad, donde el varón es la cabeza del hogar, te guste o no te guste, te agrade o no te agrade. Y hemos dejado claro, hermanos, que el cristiano, el verdadero cristianismo no es para nada machista. Eso lo hemos visto ya en los sermones anteriores. Hemos dejado bien claros cómo es que nuestro Dios ha usado incluso a mujeres hasta para ser reinas, ¿no? Ha usado para la bendición de su pueblo. Las mujeres podemos observar que son muy capaces, pueden hacer intelectualmente lo mismo que el hombre, hasta superior al hombre. Y alguna vez incluso hemos dicho que los científicos han encontrado que en promedio las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. Esa es la realidad. Vean ustedes nomás las universidades. Los primeros puestos generalmente son mujeres. Los que terminan la universidad, en general, ahora hay mucho más mujeres que varones. Los que ingresan a la universidad, más mujeres que varones. Esa es la realidad, salvo tu carrera sea FIME. Pero antes, en carreras donde no habían varones, ahora lo están. Las mujeres son muy capaces.
Pero en ese análisis que han encontrado, en ese estudio que han visto que la mujer en promedio es más inteligente que el varón, se ha encontrado que en los extremos siempre el varón es mucho más inteligente. Los extremos, digo. O sea, en ese promedio donde la mujer es más inteligente, en el extremo está que hay varones muy inteligentes, pero también en el extremo de abajo, los varones son mucho más tontos que la mujer. Esa es la realidad. Eso es lo que han encontrado. Así que no hay, entre el varón y la mujer, no debe haber una relación machista, ¿no? El cristiano no es machista, el verdadero cristianismo no es machista. Y eso hemos visto. Pero es una relación de autoridad. Luego, es una unión particular, exclusiva entre un varón y una mujer. También hemos visto que es un pacto público, no es algo que, bueno, ¿sabes qué? Que nadie se entere y estemos ahí juntos entre nosotros. No, hemos visto el matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer es un acto público, público en el sentido de que, muy bien, vamos a iniciar una relación, estoy en una relación, me estoy casando, quiero que todo el mundo lo sepa. Eso era desde el pasado, hermano. No era algo escondido, no era algo camuflado. No era así, eso vimos la semana pasada. En el versículo 24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tiene que haber ello, ¿no? Tiene que haber una separación con el padre y la madre, eso vimos la semana pasada. Y luego, por último, vimos que el matrimonio es una relación para toda la vida. Como creyentes rechazamos completamente el divorcio. ¿Te has casado? Bueno, pues carga, perdón, eso no. Te casaste, entrega tu vida por ese hombre, por esa mujer, hasta que te mueras. ¿Cuándo puedes sacar los pies del plato? Cuando te mueres. Antes no. Esa es la realidad. Aunque sabemos que sí, por la dureza de nuestros corazones, el Señor incluso permite, hay licencias exclusivas, ¿no? Delicadas, donde el matrimonio puede ser disuelto. En realidad el Señor lo detesta, lo rechaza. No es su ordenanza. No es su ordenanza. En los casos donde la vida está en peligro, donde uno es incrédulo y no le permite vivir para el Señor, más bien está llevándole a constante pecado, entonces en ese sentido hay una licencia en el cual la mujer o el varón puede tomar un paso al costado. Pero son casos delicadísimos. Dijimos que el matrimonio es una relación para toda la vida. Muy bien, eso es lo que hemos visto la semana pasada. Hemos visto la base bíblica del matrimonio. ¿No es así? Y luego, entonces, lo que hemos visto es cómo es que nuestro Dios ha creado el matrimonio. Así como ha creado los cielos y la tierra en Génesis 1:1 y comienza a avanzar y va creando todo lo que existe, encontramos que también Dios sigue creando y crea en el día 6 el matrimonio, el varón y la mujer en una relación matrimonial. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto su creación. Ahora, pero en Génesis 3 vemos la caída del hombre. Vemos que el pecado entra al hombre. Y entonces, ¿cómo afecta eso la relación del matrimonio? Claro que es afectado el matrimonio después que Adán y Eva deciden voluntariamente desobedecer a Dios. Claro que el matrimonio ahora se va a ver afectado. En Génesis 3, 16, 17, nosotros estamos viendo ya los efectos de la caída, ¿no es así? Cuando Dios maldice incluso al hombre, maldice a la serpiente, maldice al hombre, y el hombre comienza a vivir desde ese momento un estado de rebeldía, entra el dolor, entra la dificultad a la maternidad en la mujer, entra la dificultad al trabajo del hombre. Antes de la caída, el trabajo era una bendición para el hombre, no es efecto de la caída, pero ahora no lo es. Después que el hombre cae, entonces el trabajo se convierte en una carga para el hombre, se añade dolor a la dificultad de la maternidad de la mujer y todo ello. Y aunque esta relación ahora desde Génesis 3 está distorsionada, también el liderazgo con el cual Dios creó el matrimonio
se distorsiona en tendencias, por ejemplo, de denominación egoísta por parte del hombre y por parte de la mujer en una lucha constante de dominar al esposo. Prácticamente hemos definido lo que es el matrimonio en este mundo caído, ¿no? El hombre luchando por dominar de manera egoísta y la mujer luchando por dominar al varón, ¿no? El hombre con su liderazgo distorsionado, egoísta, la mujer buscando dominar al hombre, usurpar el liderazgo de manera egoísta. Pero el mandato que Dios les había dado en el capítulo 2 es simple. Era simple. No comas del fruto de este árbol. ¿Qué significa? Yo soy Dios, he creado todo, por lo tanto, yo soy quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo te digo, Adán y Eva, esto es malo. Simple. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Soy yo quien lo decide. El hombre no tenía por qué cuestionar a Dios y por un momento, por un tiempo, no sabemos cuánto, pero por un momento, por un tiempo, el hombre estaba confiando en lo que Dios le ha dicho. Todo es bueno, podemos hacer todo lo que el Señor nos ha dado, libertad total, pero en este punto esto no podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, punto. No había necesidad de cuestionarlo. ¿No es así? Y cuando Dios le dice esto es bueno, el hombre se suponía, obviamente, que tiene que confiar en Dios, el que lo ha creado, el sabio, el omnipotente, el que ha creado, el que ha hablado y las olas se crearon, el que ha hablado y el universo fue creado, sobre él tenía que estar su confianza. Adán iba a confiar en Dios, aun cuando ese árbol, ese fruto pueda ser atractivo, pueda ser delicioso en su apariencia. Adán tenía que confiar en Dios. ¿Confió Adán en Dios? Por un momento. No lo hizo luego. Nosotros vemos en el capítulo 3 que Adán siguió a su mujer. Interesante, porque el diseño del matrimonio es el varón liderando a su mujer. Y aquí vemos una distorsión inicial. Al final de cuentas, si te percatas, es la mujer liderando al hombre. ¿Se dan cuenta? Génesis 2, 1 y 2, el hombre liderando a su mujer. ¿No? No hay ningún problema en ello. La mujer no es menos, recuerdo. Génesis 3, la mujer dominando al hombre. No es lo que Dios había ordenado. Pero pastor, ya que yo sé, algunas mujeres están. No tienen barba, pero se le están rascando. Algunas hermanas no tienen bigote, pero se le están... ¿no? Eso no me agrada. Bueno, te estamos mostrando lo que las escrituras dicen. Adán no confió en Dios, en su palabra. Eva no lo hizo. Adán siguió a su mujer. Y la mujer seguía a Satanás. Interesante. Interesante, ¿no? Porque a veces nosotros leemos de manera simple, pero veamos esta secuencia. Adán sigue a su mujer. ¿Y la mujer a quién estaba siguiendo? Y al final al hombre, ¿a quién siguió? A Satanás. Ahora, yo sé que eso parece chistoso. Y yo sé que los varones pueden estar, ¿ves? Satanás pudieran estar diciéndole a sus esposas. No es esa la intención, pero quiero que veas el orden, cómo cayó el hombre. Y que en cosas tan simples, al final, lo profundo de muchas acciones, quien domina al final esas acciones, o quien está influenciando esas acciones que nos parecen buenas, es Satanás mismo. ¿Ven? Y ahora entonces Adán y Eva se alejan de Dios. El ser humano entra en guerra con Dios. El ser humano comienza a adorarse a sí mismo, comienza a adorarse ya no al Creador, sino comienza a adorarse a sí mismo. Tiene vergüenza de su relación con Dios y en ese sentido ahora el hombre busca por su cuenta cubrir su desnudez, como veíamos el día de ayer. Ellos comenzaron a actuar solos por sí mismos, ¿no?
lejos de la voluntad de Dios, lejos de la autoridad de Dios, pero hermanos, ellos eran nuestros representantes, también actuaron por nosotros. No es que usted sea inocente, sino que si ellos eran mejores que nosotros y fallaron, usted y yo, obviamente, lo hubiéramos hecho peor en el huerto del Edén. No somos inocentes, no somos inocentes, salvo te llames inocente, eso es no, pero de ahí no somos inocentes. Entonces, Adán y su pecado en el huerto actuaron por nosotros, en representación de nosotros, y eso no nos hace inocentes, eso nos hace, más bien, nos demuestra nuestra culpabilidad al ser él nuestra cabeza federal. Como en algunas ocasiones les he hecho el ejemplo, si la selección peruana va a jugar contra Brasil y lo golean, imagínate si va la selección de Tingo María. Ellos son mejores que nosotros. Y si a ellos los golean, ¿qué va a hacer Jarvis ahí, por ejemplo? Adán y Eva eran mejores que nosotros y fallaron. Tú lo hubieras hecho peor. Te comías el árbol y la serpiente. Romanos 5:19, eso es lo que muestra. Adán y su pecado en el huerto actuaron con nosotros. En Adán, dice la Biblia, todos hemos pecado. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de ti, de mí, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Claro, aquí nos está mostrando la caída del hombre, pero nos está mostrando también la redención del hombre a través de Jesucristo. Pero céntrate en la caída por la desobediencia de Adán, no él solo como culpable, sino como tu cabeza federal. Tú y yo también fuimos constituidos pecadores, porque si él falló, tú y yo fallamos mucho más. Eso es lo que dice Romanos 5:19. Isaías, incluso en 53:6, dice, todos nos descarriamos como ovejas. Aquí no hay nadie que es justo. No puedes tú decir, Adán es el culpable, Eva, su mujer, es la culpable. No, 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 no. Dice Isaías, y lo dice inspirado por el Espíritu Santo, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos, absolutamente todos. Y Romanos incluso dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, ni el mismo apóstol Pablo. No hay ni siquiera uno, nos dice las Escrituras. Incluso en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que estábamos nosotros muertos antes de que Él nos haya salvado, muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, y Dios nos dio vida con Cristo, no en Cristo, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Cuando estamos muertos, es decir, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad entera espiritualmente se convirtió en enemiga de Dios. Cayó en pecado, se hizo enemiga de Dios, no nace como hijos de Dios, sino como enemigos. Y eso la Biblia lo llama, está muerto espiritualmente. El hombre es un ser espiritualmente muerto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que de Dios se les concede, se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún ser humano tiene excusa. Está demostrando la culpabilidad del hombre, el apóstol Pablo. Todos hemos pecado, todos, aún sabiendo que hay un Dios y su ley, porque está escrita en nuestros corazones, hermanos, hemos fallado y seguimos fallando. Y eso comenzó con Adán. Se distorsionó ahí. El apóstol Pablo está mostrando que toda boca, te está diciendo, toda boca debe cerrarse. Nadie puede excusarse, todos estamos en las mismas condiciones. Todos hemos pecado. Nos hemos hecho enemigos de Dios. Pero saben, en ese gran amor de nuestro Dios levantando sus túnicas de santidad y humillándose, porque al levantar las túnicas se mostraba el tobillo, la pantorrilla, y eso era algo vergonzoso para los tiempos judíos. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Levanta sus vestiduras, corre, sale a buscarnos a nosotros que nos hemos pervertido, que nos hemos distorsionado en su bondad y en su misericordia. Y entonces construyó un puente para la reconciliación
que había entre el hombre y Dios. Y ese puente es Jesucristo. Abrió un camino en medio de esta separación para reconciliarnos con Él. Envió a su Hijo eterno, a quien lo encarnó. Increíble que el Dios se encarne, hermano. Que verdaderamente Dios también se haga verdaderamente hombre. Eso es impresionante y eso veremos en nuestro discipulado y seguramente, obviamente, nos va a cautivar esa hermosa realidad. Pero Dios encarnó a su Hijo, se hizo verdaderamente hombre sin dejar verdaderamente de ser Dios y entonces murió. Sí, en la cruz Dios murió, hermanos. Increíble. Todo para reconciliarnos. Ese es el tema de nuestro discipulado, ¿no? Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir a causa de nuestros pecados. Aunque Él no había tenido pecado, no tiene pecado. Él no merecía la muerte, pero aún así Él tomó su muerte en nuestro lugar por nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos, eso se hace efectivo. Cuando entregamos nuestra vida a Él en arrepentimiento y fe y creemos que verdaderamente Cristo es Dios y verdaderamente Cristo es hombre y confiamos en su sacrificio, es ahí en donde nosotros somos perdonados y reconciliados delante del Padre. Solamente ahí es que ocurre eso. Antes sigues siendo enemigo de Dios. Nos llama a apartarnos de nuestros pecados, nos llama a arrepentirnos. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Nos llama a confiar en Él. Confiar en Él significa que Adán y Eva no confiaron en lo que Dios había dicho. Ahora tú reconciliado debes confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y volviendo al tema del matrimonio, su palabra dice que el varón es su autoridad. ¿Okay? Sí, para poder llegar a esos puntos se dan cuenta cómo es que tenemos que ordenar y pavimentar el camino y retroceder y ver todo el contexto. ¿No te gusta? No es problema de tu esposo, aunque él pueda ser un cabezón. Y seguramente que lo es, porque yo también lo soy. Es un asunto de obediencia, es un asunto de confianza en Dios. Ahora, varones, no tomen esto como... No lo hagan así, por favor, porque metemos las patas. Damos un mal liderazgo, un mal ejemplo, bien, lo hacemos terriblemente, así que esta enseñanza no es para que el corazón, ya ves, haz todo lo que te digo, no, si estás tomando esa actitud, ¿sabes qué? Es mejor que metas tu dedo a tu oído hasta el fondo y lo saques por el otro lado, porque eso no es lo que estamos diciendo. Pero tampoco entonces usted, hermana, no tome esto tan a la ligera y recuerde, tenemos que confiar en Dios. Nos vamos a hacer una especie de antiguos, ¿ya? Dile al que está a tu lado, hermana, confía en Dios. Para que te despiertes, pues. Vamos, hazlo, no es pecado tampoco, ¿sí o no? Solo para romper el hielo, ¿no? Confía en Dios. Solo para romper el hielo, no se preocupe, no lo voy a hacer constantemente. Solo para que algunos que están medio cansados por el sol, ¿no? Por la mudanza. Confiemos en Dios, hermanos. El Señor nos llama a apartarnos de nuestros pecados, nos llama a arrepentirnos, nos llama a confiar en Él, en su obra en la cruz, en que Dios nos va a aceptar, reconciliados con Él, que podemos tener comunión con Él para siempre. Esa es la preciosa obra que Dios hizo para reconciliarnos en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra caída. Eso es lo que Dios hizo. Pavimentó el camino, entregó a su Hijo a morir para que tú y yo podamos volver a ser hijos suyos. Pero déjame decirte, aunque la caída se dio y luego la redención también se dio, déjame decirte que no ha cambiado absolutamente en nada, ni la caída ni la redención. Ha cambiado el estado en el que la mujer sigue siendo liderada por su esposo. No ha cambiado eso. ¿Se percatan de eso?
¿Se dan cuenta de eso? Aunque en este mundo caído continúa, el matrimonio no ha sido cancelado, el matrimonio con sus principios continúa y el principio es mujer, tu esposo es tu autoridad. Suena fuerte porque sé, estas palabras en el pasado sonaban mucho más dulces. En estos tiempos, yo sé que las hermanas están buscando con qué lo lanzo, ¿no? Con qué le lanzo al pastor. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo no solamente caído, sino cada vez más malvado y más feminista. Y por eso te choca, por eso te incomoda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El matrimonio está en un ataque constante desde Adán y Eva que cayeron, un ataque constante, eso no ha cambiado ahora. Pero hemos visto la semana pasada que el matrimonio está arraigado en nuestra incompletitud, ¿no? Esa es la verdad. Pero eso es lo que en estos tiempos se resiste. La sociedad está llamando a que el hombre y la mujer resistan a ese estado de complementarse. Ahora no, el hombre y la mujer pueden vivir su vida como les da la gana, independientemente. El matrimonio ya no es necesario, el matrimonio ya no es bien visto. En el pasado el deseo de todo hombre y toda mujer era conseguir, en el caso del varón, una mujer, entregarse su vida por ella, hacer una familia como base de la sociedad, y la mujer conseguir un hombre, formar familia y vivir para la gloria del Señor, en el caso de eran cristianos. Pero ahora en estos tiempos, ¿matrimonio? Perdón, no está en mis planes, yo tengo que viajar todavía. Aunque eso no es malo, yo quisiera que Yadá también, pues, antes de que consiga, Yadá y yo antes que consigan, y Joshua antes que consigan pareja, pues avancen en el estudio todo lo que puedan. Y solteros puedan, pues, disfrutar plenamente de las amistades bíblicas, de manera bíblica, y salir al mundo si es posible y conocer, y mientras caminan y conocen, seguir compartiendo el Evangelio. Pero siempre deben tener en mente, y es lo que le meto en la cabeza a Joshua, hermano, debe estar formándose desde ahora para proteger a una mujer, para amar a una mujer. Y una vez que pone sus ojos en esa mujer, nunca más la debe sacar. Nunca más. Eso es lo que las escrituras nos enseñan. Pero la sociedad está llamando, no, la mujer puede vivir sus propios sueños. Los hijos son un estorbo. El esposo, no, qué opresivo es vivir bajo el cuidado y el abrazo y el cobijo de un esposo. Qué opresivo. La mujer puede hacer lo que le da la gana. No es lo que la Biblia enseña. Y aunque los matrimonios son el diseño de Dios, como veíamos la semana pasada, se nos enseña ahora que solamente es un mero pacto social, contrato social, construida culturalmente. Es el resultado de las leyes aprobadas y las licencias que se otorgan. No, el matrimonio es diseño de Dios. Es diseño de Dios. No solamente es un pacto, o no solamente es un contrato delante del Estado. Es un diseño de Dios. Y aunque el matrimonio es una relación de compañerismo, y esa es la verdad, en estos tiempos el conseguir mujer y varón es un asunto de satisfacción personal. Donde el varón está buscando satisfacerse sexualmente con la mujer, pero no está buscando entregar su vida por esa mujer. La mujer misma también está buscando satisfacerse sexualmente a través de un hombre, pero no está dispuesto a someterse a ese hombre. ¿Se dan cuenta? Es solamente entretenimiento. Hay entretenimiento por todos lados, videojuegos, qué sé yo, tantos entretenimientos que hay, entonces el sexo es un entretenimiento más. Me cansé de jugar videojuego, apago la consola y me voy, pues. Me cansé de entretenerme con una mujer, pues listo, puedes irte a tu casa. Así está viviendo esta sociedad.
Y aunque el matrimonio, hemos dicho, es una relación de atracción, este mundo caído distorsiona esa atracción llevándolo a la lujuria. Una lujuria meramente física, momentánea, pasajera, pero incluso insaciable, imposible de satisfacer el corazón del hombre o de la mujer misma. Las relaciones sexuales, ¿acaso tienen el poder de traer paz al corazón del hombre? No lo tienen, hermanos, no lo tienen. Y aunque el matrimonio Dios lo ha diseñado como una relación de autoridad en este mundo caído abusa de esa autoridad. O también hace que el hombre abdique esa autoridad y se convierta en un hombre pasivo donde su mujer lo mangonea por todos lados. ¿Y cómo se llama eso en estos tiempos? Con ganas lo dicen, hermanos, qué barbaridad. Con amor, pues, con misericordia. Pero justamente lo que se llama eso, el ser saco largo, es la abdicación del hombre a su autoridad, completamente equivocada. Completamente mal. No es así. No está bien ello. Eso es producto del hombre. La mujer también tiene mucho que ver ahí. Porque la distorsión es que la mujer quiere dominar al hombre. Quiere que el hombre haga lo que le da la gana a ella. No es parte de lo que Dios ha diseñado. Entonces el hombre abdica en muchas veces su autoridad, se lo cede a la mujer y también, por otro lado, puede suceder que la mujer resienta la autoridad, se resiente la autoridad del hombre porque el hombre es un tirano, es un malvado, es un prepotente, es alguien necio que hace lo que le da la gana de una manera que no piensa en el bien de la familia, y entonces tenemos estas situaciones. Y aunque el matrimonio es una relación particular en este mundo caído, está distorsionado, ¿no? Y entonces, no hay problema, pueden ser felices los cuatro, ¿no? O los tres. No es exclusivo para esta sociedad. No lo es. Y aunque el matrimonio, hemos visto, es una relación que debe durar toda la vida, es roto en los matrimonios en Hollywood. Se casan una fiesta pomposa ganando, miren, esto no es falso, ni tampoco es una exageración. Se casan y entonces gastan millones y millones y la prensa para que al día siguiente, ni siquiera esperando una semana o 2 semanas o un mes, al día siguiente están divorciando. Se casa un guapo con una guapa y 2 guapos al día siguiente terminan rompiendo ese pacto matrimonial. Es increíble, hermano. Es increíble. Pero el matrimonio que Dios ha creado en este mundo caído no ha sido, aunque está distorsionado, el matrimonio todavía es el diseño de Dios. Recuerda eso, por favor. Tienes que recordarlo. Pero entonces, ¿qué pasa con el matrimonio a la luz luego ahora de la redención? Si nuestro Dios nos ha redimido, si la caída ha afectado al matrimonio, ¿la redención afecta o no afecta el matrimonio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué diferencia hace en un matrimonio que vive en un mundo caído? ¿Qué diferencia hace que el Espíritu Santo habite en el creyente, en el esposo, en la esposa? ¿Hace alguna diferencia? Este espíritu, el espíritu que Dios usó para crear el universo entero, el espíritu que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos, ahora ese mismo poder, ese mismo espíritu habita en un creyente casado, ¿hará alguna diferencia? ¿O es que no tiene poder el Espíritu Santo para hacer diferencia en un hombre, una mujer redimida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta suya? ¿Hace o no diferencia el Espíritu Santo cuando viene a morar en una persona? ¿Qué dices, Johan? ¿Debería hacer diferencia o no? Y si no hace diferencia, ¿cómo debo creer que tienes al Espíritu Santo? ¿O eres un mentiroso?
o mentirosa, o el Espíritu Santo no tiene poder. ¿Qué opción marcas? ¿Cuál es la opción verdadera? ¿Que el Espíritu Santo no tiene poder? No, ¿cuál sería, Jimmy? Que la mujer o el varón son mentirosos, no son creyentes. Si se dan cuenta, el asunto no es tan fácil de que, yo soy creyente, gloria a Dios, contempla a Dios, pero sabes, o sea, someterme a mi esposo, eso nomás me falta. No, déjame decirte, si nos damos cuenta, te falta todo, te falta arrepentirte y creer en Cristo. No eres creyente. Y esposo, si no estás liderando a tu mujer, no estás entregando tu vida por tu mujer como debe ser, no es que te falta solo eso y que estás bien en todas las demás áreas, no eres creyente. Así de sencillo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué sucede entonces en las iglesias donde las personas son hechas nuevas criaturas en Cristo? ¿Qué sucede? Pues hay efecto del Espíritu Santo en los redimidos, en la iglesia. Entonces, si tienen el Espíritu Santo, los matrimonios deben continuar en la misma condición que los matrimonios de afuera. No estoy hablando que es perfecto, porque en este mundo caído no está perfecto, nada, ni la iglesia misma, ni tú mismo. Pero ¿hay o no una diferencia considerable, una diferencia abismal entre un matrimonio cristiano y un matrimonio incrédulo? ¿Debe haber o no debe haber? Es obligación que sí lo haya, si es que el Espíritu Santo está en nosotros. Miren lo que dice Génesis 2:25. Después, antes de la caída, y estaban, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No sentían vergüenza el uno del otro. Y eso fue antes de la caída. Ahora, no vamos a detallar mucho respecto a esto. En los discipulados veremos un poco más, nos desplayaremos. Hay tiempo ahí, ¿no? Casi 2 horas en cada discipulado, 1 hora y media en cada discipulado. Aquí no hay mucho tiempo. Pero hermanos, eso fue antes de la caída. ¿Se dan cuenta? El sexo es anterior al pecado. La sexualidad es parte de los buenos dones de Dios en la creación. No es el resultado de la caída. En el pasado pensaban que la manzana o el fruto prohibido era el sexo. Y no es así. No lo es. La Biblia no muestra eso. No es así. A pesar de la caída, las relaciones entre un hombre y una mujer continuaron, lastimosamente distorsionados, pero aún así es parte de la bondad de Dios hacia nosotros, a pesar de nuestro pecado. Y un testimonio de la intención original de Dios al momento de crear varón y mujer y decirlos multiplíquense, ¿no? Le estaba dando la sexualidad como parte de una bendición. Únanse de tal manera que lleguen a ser uno. A ver, mire aquí. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Ok, uno. Un solo Dios, una sola esencia divina en el universo, un solo Dios. Pero ¿cuántas personas hay? Eso hemos enseñado en el discipulado 1, por si acaso, ¿no? Si te parece un poco complicado, pues inscríbete al discipulado 1, podemos abrirlo para poder aprender todo eso. Pero miren, 3 personas y la Biblia dice que es un solo Dios. Y cuando crea al hombre, 2 personas los unen en matrimonio para que sean una sola carne. Es imposible que nuestro Dios no sea trino, porque nos creó relacionales incluso para ser uno, reflejo de lo que Él es, 3 personas, un solo Dios. ¿Se dan cuenta? Y en el caso de los seres humanos, la relación sexual es aquello que los lleva a ser uno. ¿Se dan cuenta?
Incluso en las relaciones sexuales, Dios ha mostrado, ha dejado estos misterios y sugerencias de cómo es que se puede tener diversidad en medio de la unidad o la unidad en medio de la diversidad. En medio de la pluralidad se puede mostrar unidad. Y eso es el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Eso es. Ese es el plan normal de Dios para nosotros, el diseño de Dios para nosotros. Estamos buscando poner las bases para que usted pueda entender todas esas cosas. Pero la batalla espiritual en estos tiempos, entonces, ¿sobre qué está? Sobre eliminar la responsabilidad del hombre para con su mujer, la responsabilidad de la mujer para con el hombre, de tal manera que el hombre no necesita una mujer, el hombre necesita otro hombre. ¿Y ahí quién es el líder, hermano? La mujer no, incluso la mujer necesita otra mujer, o la mujer no necesita del hombre y punto. No es lo que las escrituras enseñan. Entonces, hasta ahora nos estamos dando cuenta y reconocemos, creo, el hecho de que el matrimonio es una relación de autoridad. Pero también reconocemos y rechazamos el autoritarismo que pueda tener el varón. Rechazamos ello. Reconocemos que el matrimonio es un pacto público y entonces se rechaza la promiscuidad. Rechazamos la soberbia. Reconocemos que el matrimonio es y debe ser un pacto público. Y esa es la manera en cómo nosotros lo practicamos. Que todo el mundo sepa que tengo mi mujer, que tengo mi esposa. Y en el pasado lo mostraron a través de un anillo, ¿no? Míralo. Ahora no estoy diciendo que porque no tengas anillo estás en pecado, ¿no? Estoy hablando del principio, ¿no? A veces algunos lo han perdido, ya no les entra en la mano, qué sé yo. Bueno, en mi caso yo ya me estaba haciendo herida en estos tiempos, ¿no? Después de 13 años, pero dije, no, aún con herida y todo tiene que estar ahí. No va a salir. No va a salir, tiene que estar ahí. Pero con ello en mente, hermanos, ahora sí podemos ver los roles en el matrimonio. Yo sé que las explicaciones son bien largas, pero yo sé que son necesarias. Recién comienza la enseñanza. Pero no creo que podamos hacerlo. O si me esperan unos 15 minutos al menos. ¿Está bien? No creo que haya problema, ¿no? Entonces nos despertamos un poco, por favor, los que están un tanto cansados, porque ahora sí viene la enseñanza. ¿Sí? Entonces ahora, con eso en mente, veamos el tema, los roles en el matrimonio. Ahora, el Nuevo Testamento tiene códigos respecto al matrimonio. Y curiosamente, o códigos como creyente, y curiosamente esos códigos están orientados en primer lugar hacia el matrimonio. Eso es interesante. Eso es maravilloso. Maravilloso que en un mundo caído, después de haber sido redimidos, la redención, el primer efecto, o donde primero la redención va a dar sus efectos, sus beneficios, es principalmente en el matrimonio, en primer lugar. Y cuando comienzan a hablar los escritores del Nuevo Testamento acerca del matrimonio, comienzan a dirigirse a la esposa bastante. Por favor, escucha. Cuando ya estamos redimidos, los autores del Nuevo Testamento van a buscar que, guiados por el Espíritu Santo, que el matrimonio también sea redimido como efecto de que el hombre, el creyente, ahora es redimido. Y entonces cuando van a hablar, buscando solucionar, buscando volver al diseño original, los autores del Nuevo Testamento lo que hacen es dirigirse enfáticamente a las mujeres. Ahora, ¿por qué? El huerto del Edén tiene la respuesta. ¿Quién lideró a quién en el huerto del Edén? Vamos. ¿Quién tuvo la actitud voluntaria de básicamente liderar al marido y llevarlo a caer? Aunque el marido fue un necio, no es inocente. ¿Quién fue?
Entonces es obvio que ahora, en la redención, las enseñanzas vayan bien enfocadas ¿a quién? Ah, eso no te gusta, ¿no? Pero es lo que está, hermanos. Es lo que está. No estoy diciendo que los varones se libren de la responsabilidad. Ellos al final de cuentas son los responsables, porque Dios no le dijo a Eva, ah, Eva, entonces ahora sí, todos muertos. No, cuando llegó Adán, fue a Adán a quien él era el líder, y sobre él vino todas las responsabilidades. Entonces, mis hermanos, redimida, hermanas, si los apóstoles están enfocados en las mujeres también, ¿qué significa ser una esposa cristiana para ti? ¿Qué significa ser una hija de Dios, pero una hija de Dios cristiana? ¿Qué significa? Bueno, las mujeres cristianas deben tener virtudes que todo cristiano, varón incluso, debe tener. Eso es obvio, ¿no es así? Debe tener amor por los demás, debe tener fidelidad al Señor, debe tener fruto del Espíritu Santo, debe tener obediencia a la palabra de Dios. Eso es común, tanto a varones como a mujeres. Eso es común para todos, ¿no? Pero las escrituras también tienen instrucciones particulares para las esposas. La palabra de Dios muestra que las mujeres deben hacer varias cosas. Y según el relato de la creación, en el diseño original, las mujeres deben, ¿qué cosa? Ayudar a sus esposos. Volvemos al diseño original. Las mujeres deben ayudar a sus esposos. ¿Ser ayuda es alguien menor? No, para nada, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El ser ayuda no es ser inferior y el Espíritu Santo es Dios y te ayuda, dice las Escrituras. A ti y a mí, cabezones y cabezonas. El eterno Dios nos ayuda. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así que ser ayuda no es ser inferior, por si acaso. ¿Te das cuenta? Y según el relato de la creación, la mujer, ¿qué es? ¿Qué debe hacer para con su esposo? Ayudarlo. Proverbios 31, incluso, no lo vamos a leer, pero nos dice que las esposas deben, si es posible, entregarse, así como el hombre te entrega, deben entregarse hasta lo más profundo por su familia, por su esposa, por el bien de su familia. También nos dice en Tito 2 que las mujeres deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Las mujeres de más edad enseñar a las mujeres jóvenes. También hay instrucción, otra instrucción para las mujeres. Las esposas deben amar a vuestro marido para que el Señor sea glorificado. Mujeres, amen a sus maridos. Del esposo incluso debe tener dominio propio, debe ser puro, debe estar no ocupado, pero la mujer debe estar ocupada en su trabajo, pero la mujer debe estar ocupado en la casa. No significa que no puede ir a trabajar. Esto no es una labor menos. Hermanos, ya hemos visto que las labores en casa no son labores menos, para nada. Pero si comenzamos a ver sobre qué está el énfasis de los apóstoles, de las escrituras, acerca de la mujer, lo que nosotros encontramos es Efesios 5:22. Léalo. Dice lo siguiente: las mujeres, las casadas, está hablando a las hermanas cristianas, a las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Increíble, ¿no? No lo está diciendo Jarvis por si acaso, ¿eh? Lo está diciendo el Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Pablo. Redimidas, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo me voy a sujetar? Así como te sujetas al Señor. Qué bravo, ¿no, Ania? Qué bravo, ¿no, Luz? Ahora, ¿eso lo dice el hombre? Lo dice la Escritura. Lo que se desea es que la mujer vive una vida de insatisfacción, infeliz. No, 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 no. Hermanos, está comprobado que una mujer que vive el diseño de Dios es una mujer que verdaderamente vive feliz. Pero una mujer que se resiste al diseño de Dios vive amargada, vive frustrada, vive resentida.
El sometimiento al esposo como líder, como cabeza, es una bendición. El mirarlo por encima del hombro y menospreciarlo trae a la mujer inseguridad, insatisfacción, trae dolor, trae amargura. En vez de mirarlo así, como al Señor, lo miran así. Oh, peor que a Firulais. Y déjame decirte, si es que eso está pasando contigo, ¿tu corazón es feliz? ¿Tu corazón es tranquilo? ¿Tu corazón está bien? ¿Tu corazón disfruta de ser un hijo, una hija de Dios? ¿O tu corazón vive amargado y ni siquiera puedes comenzar a disfrutar de la vida abundante que Dios te ha dado? Es que sabes que cuando se quebrantan los principios bíblicos, no puedes ser feliz. No lo puedes hacer. Dice, las esposas deben someterse a sus maridos. No te hagas a la que no escuchas. No te distraigas. Las esposas deben, ¿qué cosa? Someterse a sus maridos. Pero tú lees Efesios 5:21, dice, pero Efesios 5:21 dice que todos debemos someternos a todos. Claro, pero cuando comienzas a leer, tú te das cuenta que eso es como una especie de título general, porque Pablo luego lo especifica muy bien quién debe someterse a quién. Y en el versículo 21 Pablo dice que comienza a hablar de sumisión, y luego él se vuelve mucho más específico y da ejemplos siguientes. Nunca encontramos que los hijos se someten a los padres. Ejemplo específico, los padres se sometan a sus hijos, de eso no se encuentra. Específicamente dice, los hijos deben someterse a sus padres. Nunca encontramos que los maridos deben someterse a sus esposas. Específicamente dice que las mujeres deben someterse a sus maridos. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente lo dice Efesios. Escúchame usted, redimida en Cristo, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? A ver, ya no lo voy a mencionar por su nombre. ¿Usted qué cosa es? Vamos, ¿te ha perdonado tus pecados el Señor? ¿Has creído que Él es tu Señor, tu Salvador, tu Rey? ¿Te ha librado de la condenación eterna? ¿Lo dices? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Bueno, hermana redimida en Cristo, Colosenses 3:18 dice, casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con eso si no te gusta? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Es solamente el deseo del pastor de querer dominar y de meterle esa idea malvada a los hermanos? ¿O es que es la fiel, es lo que nuestro espíritu, es lo que el Espíritu Santo ha inspirado fielmente a hombres piadosos en el pasado? Vamos, ¿qué es? O tal vez mi Biblia está mal. A ver, búscalo tú mismo y subráyalo y públicalo en tu estado, si es posible. En tu historia, en tu estado, en tu Instagram. Ponlo grande en tu letrero ahí en tu casa para cuando entres. Porque es bíblico, ¿no? Perdón, pero solamente son de esos dos versículos, pastor. No me vengas con eso. Tito 2:5. Hablando de las mujeres, las ancianas, las mujeres mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas. ¿Y qué más? Vamos, a ver con gozo, léelo. Vamos, ¿qué dice? Sujetas a vuestros maridos. Hay una razón para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Acá no tiene nada que ver tu orgullo. Acá no tiene nada que ver, ay, pastor, no puedo hacerlo. No, acá tiene que ver que la palabra de Dios va a ser blasfemada cuando no lo hace. No, pero pastor, tú no sabes cómo es. Tú no sabes cómo es, pastor. Ya quisiera yo un esposo de repente como alguien de la iglesia. ¡Ay, qué lindo esposo es ese esposo!
No, no codicies lo que Dios no te ha dado. Es a tu marido, es a tu esposo, es lo que te ha dado, es lo que necesitas en realidad. Pastor, pero se comporta como incrédulo. El Señor verá, pero no, esto no quita la orden. Sujétate a tu marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya, pastor, son 3 versículos nada más, no te pases, pues. Son 3. La Biblia tiene ¿cuántos versículos? Uno más te doy. Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, dice comenzando en el versículo 1. Para que también los que no creen en la palabra, a los que dicen, mi esposo es un incrédulo. Claro, si es un incrédulo, no creen en la Biblia. Pero viene a la iglesia, no, no cree en Dios aún, todavía no se ha arrepentido, es un incrédulo de repente. Pero dice, sujétate a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Predica a tu esposo sujetándote, por más que sea incrédulo. No estoy diciendo que vas a hacer cosas pecaminosas, cosas que dañan el hogar. No estoy diciendo eso. Sobre esas cosas no tienes por qué someterte al esposo. Oye, nos falta plata, ¿no? Un ejemplo extremo. Hay que hacer un negocio. ¿Qué tal si mandamos droga al niño? Obviamente no te vas a meter en eso y tienes la autoridad de parte de Dios a no sujetarse. ¿Sí? Cosas que no están bien. Y luego dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, puedes ganar a tu esposo cuando él considera tu buena conducta casta y respetuosa. Significa que no le haces pasar vergüenza delante públicamente. No le haces pasar vergüenza, no le faltas el respeto delante de todos. Todos pueden ver que tú lo respetas. Tu pastor no se porta bien, no importa, lo respetas. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, eso es lo que importa, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pastor, es que yo no puedo ser afable. Si ni siquiera sabes qué significa, de repente, búscalo. Ahí hay que gastar el tiempo en ver qué cosa es, ¿no? Apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5. Porque así también se vestían, se ataviaban en otros tiempos aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Las mujeres que esperan en Dios, así el esposo sea incrédulo, ¿qué dice que son? Están sujetas a sus maridos. Increíble, ¿no? Entonces, para el cristiano no es difícil someterse, estamos familiarizados con el sometimiento. ¿Por qué nos sometemos a las autoridades civiles o te rebelas? Nos sometemos a los ancianos de la iglesia, eso es bíblico. Sométanse a los ancianos de la iglesia, dice. Los niños deben someterse a sus padres. Los niños, los alumnos deben someterse a sus profesores. Todos nosotros, a los jefes en el trabajo, se tienen que someter a los jefes en el trabajo. Y como cristianos estamos llamados a someternos a Dios. Así que la sumisión es un gran tema entre cristianos. El vivir bajo autoridad es un tema entre cristianos. No se necesita ser un gran teólogo para llegar a esa conclusión. El cristianismo está basado en la sumisión, en la sujeción a las autoridades, principalmente a Dios. Y cuando llega la mujer se somete al marido. Eso es todo. Podemos irnos a casa, hermano. Por eso, enseñar esto es parte del ministerio de la mujer. Tito 2, de 3 al 5, claramente lo establece. 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vean ustedes que al final de los tiempos, el Hijo se somete eternamente al Padre. ¡Wow! Entonces, ¿la sujeción es un problema para el creyente? ¿Sabes cuándo es un problema la sujeción?
cuando no eres creyente. Y va dirigido para las esposas, principalmente. ¿Te das cuenta? Como hijos no se someten a sus padres, no respetan a sus padres, cuestionan a sus padres, cuestionan en la iglesia a las autoridades. No, eso no es. A veces en nuestra ignorancia, mejor cerramos la boca y sometemos. No significa que una mujer nunca debe expresar sus sentimientos o deseos, eso no significa. No significa que sea una excusa para seguir a tu esposo en el pecado, no. La sumisión a lo que los cristianos están llamados es siempre una sumisión honorable, siempre busca glorificar a Dios. Por eso las esposas se niegan a sí mismas y confían en Dios al someterse a sus maridos. Y más aún, al hacerlo está confiando en el Señor. ¿Te das cuenta? Pedro, volviendo a leer Pedro, dice 1 Pedro 3, versículo 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero estas santas mujeres no tuvieron maridos completamente santos. Maridos que al final comenzaron a buscar hasta otras mujeres. No estoy diciendo que tu esposo tenga licencia a hacer eso, pero vean ustedes, teniendo esposos de esa manera, con una actitud equivocada en un mundo caído, estas santas mujeres que recuerda la Biblia dice estaban sujetas a su marido. La sumisión no es mala, hermano. No, no lo es. Para terminar, seguramente tu pregunta es, pero pastor, me rompo la cabeza, ¿cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a entregar mi vida en manos de un pecador como mi esposo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a someterme a este cabezón? ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? No, no, no. Yo te digo cómo. Confiando en Dios. Nada más. Respétalo, confía. No estás confiando en el marido. Estás confiando en Dios porque Él así lo ordena. Por eso, mujeres, cásense con un esposo, con un hombre en quien puedas confiar y te pueda ser fácil someterte. Por eso siempre digo, en el caso de Yadá y hoy, que son mis hijas, les digo, si van a poner la mirada en un hombre, vean a un hombre que sabe someterse a sus padres, que sabe respetar a sus padres, que no falta el respeto a sus padres, que no cuestiona la autoridad de sus padres. Es decir, busquen un hombre, o no es que busquen, sino cuando llegue, observen si sabe someterse. Si no sabe someterse, si no es fácil someterse a este hombre, si ves que más bien es un tirano, un malvado, un prepotente, por más que sea de ojos azules, nada, hermano, nada, no lo mires. Es un peligro para ti. Mujeres, busquen a alguien a quien de verdad se van a poder someter, que sea más fácil la sumisión. Porque una vez casado, ya no es que, ya no tienes opción. El sometimiento es sí, antes tienes la oportunidad. Vamos a quedarnos ahí, perdonen por la demora. Teo, córtalo, si no. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Nos ponemos de pie para orar y responder con un cántico al Señor.